Esa noche fue la noche más loca y emocionante de toda mi vida. Fue un lunes tranquilo cuando sucedió. Era ese tipo de noche en la que todo parecía tan tranquilo que te arrullaba en una profunda sensación de seguridad. Estaba muy agotada por el trabajo más de lo habitual y recibí con los brazos abiertos la idea de dormir. No tenía que preocuparme por nada una vez que mi cabeza tocara la almohada. O eso creía. Sido madre soltera durante los últimos 8 años desde que mi exmarido y yo nos divorciamos. Nuestra relación no era tóxica, pero simplemente nos distanciamos. Criar a mi hijo Mario sola había sido la mayor alegría y el desafío más difícil de mi vida. Él era todo para mí: inteligente, divertido y siempre amable. Pero las exigencias de ser madre y padre me desgastaban a veces. Esa noche el agotamiento se había instalado temprano y apenas tenía energía para ponerme la pijama antes de derrumbarme en la cama. La casa estaba tranquila. Mario se había ido a la cama unas horas antes, después de una noche de videojuegos y deberes. Y me sentí aliviada de tener un momento de soledad. Mi habitación estaba oscura excepto por el débil resplandor de la luz de la luna que se filtraba a través de las delgadas cortinas. Subí la manta hasta mi barbilla y me hundí en la calidez y la comodidad de mi cama mientras yacía en ella. El suave resplandor de la luna proyectaba sombras tenues en las paredes. Mi cuerpo se acurrucó bajo las sábanas mientras pensaba en la vida. La vida había sido pacífica últimamente, lo cual era un alivio después de todo lo que había sucedido en el último año. Mario y yo habíamos pasado por mucho juntos. Después de que su padre se fuera, solo habíamos sido los dos descubriendo la vida en nuestros propios términos. Aunque Mario tenía casi 20 años. Ahora todavía compartíamos un vínculo cercano, siempre era cariñoso. Y a veces me preguntaba si asumía demasiada responsabilidad para un chico de su edad. Sonreí suavemente al pensar en él. Tenía un corazón tan grande y me sentía afortunada de tenerlo en mi vida. Pero esta noche estaba demasiado cansada para pensar mucho en nada. Mis ojos estaban pesados. Mi cuerpo se relajó y estaba lista para rendirme al sueño cuando escuché un suave golpe en la puerta de mi dormitorio. Me moví aturdida, medio soñando. Mientras escuchaba el golpe volvió a sonar suave pero insistente, sacándome de la neblina del sueño. La voz de Mario era apenas un susurro, pero fue suficiente para despertarme por completo. Parpadeé tratando de concentrarme y miré hacia la puerta. La luz en el pasillo era tenue y proyectaba una silueta tenue de Mario de pie en la puerta. Me apoyé sobre mis codos parpadeando para alejar el sueño. Mario. ¿Qué ocurre?, pregunté con mi voz pesada por la somnolencia. Dudó un momento antes de entrar en la habitación y cerró la puerta silenciosamente. Detrás de él había algo en la forma en que se movía. Tan tentativo como si no estuviera seguro de si debería estar allí en absoluto. No podía dormir, dijo suavemente, evitando mi mirada mientras estaba de pie al pie de la cama. Sentí una punzada de preocupación. Mario había tenido problemas para dormir desde hacía un tiempo, desde el divorcio. Nunca lo dijo directamente, pero sabía que luchaba con los cambios en nuestras vidas. La ausencia de su padre lo había afectado más de lo que dejaba ver en noches como esta. A veces podía ver el peso de eso en sus ojos. Ven aquí, dije, acariciando suavemente el espacio a mi lado. Puedes quedarte conmigo esta noche si quieres. Dudó de nuevo solo por un momento antes de caminar y subirse a la cama a mi lado. Se tumbó de lado frente a mí y por la primera vez vi el cansancio en su expresión. Había algo más también. Tal vez que titiló detrás de sus ojos. Una vulnerabilidad tranquila que no mostraba muy a menudo. ¿Quieres hablar de eso?, pregunté en voz baja. Mario negó con la cabeza. Su cabello oscuro le caía sobre los ojos. No solo quería estar cerca de ti. Mi corazón se ablandó. Pasado mucho tiempo desde que Mario había venido a mí así buscando consuelo como solía hacerlo cuando era más joven. Extendí la mano. Aparté el cabello de su frente y sonreí suavemente. Está bien, susurré. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites, me devolvió la sonrisa. Pero todavía había ese destello de algo más profundo en sus ojos. Algo que aún no estaba listo para decir. No lo empujé, en lugar de eso. Me recosté y tiré la manta sobre los dos y dejé que el silencio se instalara a nuestro alrededor por un rato. Simplemente nos quedamos allí. La quietud de la habitación nos envolvía en su abrazo. La respiración de Mario comenzó a disminuir, volviéndose profunda y uniforme. Y pensé que se había quedado dormido.
Pero luego con la voz más suave habló de nuevo mamá. ¿Alguna vez lo extrañas? La pregunta me tomó por sorpresa. Sorpresa. Pero no necesitaba preguntar a quién se refería, sabía que él estaba hablando de su padre. Era una pregunta que había estado evitando durante mucho tiempo. Una que no estaba segura de cómo responder. A veces lo hago. Admití mi voz igual de suave. Pero las cosas no estaban bien entre nosotros. Mario. Tú lo sabes. Él asintió. Pero sus ojos permanecieron enfocados en mí. Esperando más. ¿Alguna vez piensas que las cosas podrían haber sido diferentes? Suspiré, mi corazón pesado con el peso del pasado, tal vez. Pero no podemos cambiar lo que sucedió. Todo lo que podemos hacer es seguir adelante. Mario bajó la mirada. Sus dedos jugando. Con el borde de la manta. Supongo que me pregunto si podría haber hecho algo diferente. Ya sabes. Si tal vez hubiera sido mejor. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago y me senté volviéndome para mirarlo completamente. Mario. No hiciste nada. Malo, nada de esto fue tu culpa. Pero a veces parece que lo fue. Susurró su voz. Apenas audible, como si hubiera sido mejor tal vez papá no se hubiera ido. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Y extendí la mano. Tirando de él hacia mí. Lo abracé. Se resistió por un momento. Pero luego se dejó relajar en el abrazo. Enterrando su rostro en mi hombro. Mario. Escúchame. Dije. Mi voz temblando. La partida de tu padre no tuvo nada que ver contigo, tomó sus decisiones. Y esas decisiones no fueron tu responsabilidad. Siempre ha sido más que suficiente, está bien. Eres mi todo. Asintió contra mi hombro. Pero podía sentir la tensión en su cuerpo. Había estado cargando con este peso durante demasiado tiempo y no me había dado cuenta de cuán profundamente lo había afectado. Nos quedamos así por un tiempo. Suplemente abrazándonos y lentamente sentí que la tensión comenzaba a disminuir. La respiración de Mario se volvió más estable. Y después de unos minutos pude darme cuenta de que se estaba quedando dormido. Me quedé despierta. Aunque mi mente corría con pensamientos del pasado, de todas las cosas por las que ambos habíamos pasado, pero había algo más. También algo que no esperaba. Mientras abrazaba a Mario, sentí un calor extenderse a través de mí, no solo el calor del amor de una madre por su hijo, sino algo más profundo. Algo más, era un sentimiento que no podía describir. Algo que me reconfortaba e inquietaba al mismo tiempo. Traté de alejarlo, traté de concentrarme en el ritmo constante de la respiración de Mario. Pero el sentimiento permaneció. Flotando justo debajo de la superficie. Esperando que lo reconociera, y mientras yacía allí en la oscuridad abrazando a mi hijo. Me di cuenta de that things were changing between us, but no estaba segura de si estaba lista para lo que eso significaba, y esto solo se sentía como un comienzo. La mañana siguiente. Llegó demasiado rápido. La luz del sol temprano filtrándose a través de las cortinas y despertándome antes de que estuviera lista para enfrentar el día. Mario todavía estaba dormido a mi lado. Su rostro pacífico. La tensión que lo había agobiado la noche anterior ahora se había ido. Lo miré por un momento. Y mi corazón se hinchó con la calidez familiar del amor maternal. Pero debajo de eso algo más permaneció. Era ese mismo sentimiento que había tratado de alejar la noche anterior. El sentimiento que no podía nombrar. Me deslizé en silencio sin querer despertarlo y bajé las escaleras para preparar el desayuno mientras me paraba en la estufa volteando panqueques. Mi mente vagó de nuevo a la conversación que habíamos tenido en medio de la noche. Mario siempre había sido sensible. Pero no me había dado cuenta de cuán internalizado estaba sobre la partida de su padre. La culpa que sentía era algo que debería haberlo visto antes. Y el hecho de que no lo hubiera compartido conmigo hasta ahora pesaba mucho en mi corazón. Pero había más que eso, tuvo un cambio en la forma en que me había mirado anoche. En la forma en que había buscado consuelo. En mis brazos era como si hubiera cruzado una línea entre necesitarme como su madre y buscar algo más. Algo más cercano, más profundo. Y la verdad era que yo también lo había sentido. El calor que se extendió a través de mí cuando lo abracé. La forma en que su presencia me reconfortó. No se trataba solo de protección, era algo más. Sacudí el pensamiento concentrándome en lo que estaba cocinando. Es solo un niño. Me recordé a mí misma. Tu hijo. Pero no importaba.
Pero traté de dejarlo de lado, el sentimiento persistió. Mario finalmente bajó las escaleras frotándose los ojos. Su cabello despeinado despertó del sueño y parecía más un niño otra vez. En ese momento, su figura larguirucha todavía se estaba adaptando a su estirón adolescente. Sonreí tratando de sacudirme las extrañas emociones de la noche anterior. «Buenos días», murmuró mientras se sentaba, deslizando un plato de panqueque sobre la mesa y mientras hurgaba en su desayuno. Comimos en un cómodo silencio por un rato. La luz del sol entraba por las ventanas y le daba a la cocina un cálido resplandor dorado. Podía sentirlo mirándome de vez en cuando. Pero no dije nada. No estaba lista para sacar a relucir la conversación de la noche anteriormente. Él parecía estar mejor esta mañana. Más como siempre. Y no quería despertar ninguna emoción persistente. Menos que estuviera listo. Finalmente Mario rompió el silencio. «Gracias por lo de anoche. Mamá. Yo necesitaba eso». Lo miré, sorprendida por la repentina vulnerabilidad en su voz. «No tienes que agradecerme, Mario. Siempre estaré aquí para ti pase lo que pase». Asintió. Pero sus ojos permanecieron enfocados en mí. Esperando más. Pero había más que eso. Tuvo un cambio en la forma en que me había mirado anoche. Pero había algo más profundo en sus ojos. Algo que me recordaba la forma en que me había mirado en la oscuridad cuando pensó que no podía verlo. Su mirada se demoró un poco más de lo habitual. Y por un momento sentí que mi respiración se quedaba atrapada en mi garganta. El día pasó sin incidentes. Mario pasó la mayor parte de su tiempo arriba haciendo la tarea o jugando videojuegos. Y yo me ocupé con las tareas de la casa. Pero la atmósfera entre nosotros había cambiado. Era sutil. Nada evidente. Nada que pudiera señalar y decir que fuera diferente. Pero estaba allí una tensión tranquila. Un entendimiento tácito. Mientras el día se convertía en noche. Me encontré pensando en Mario. Cada vez más. Pensé en cómo había crecido tanto en los últimos años. Cómo se estaba convirtiendo en su propia persona. Pero más que eso. Pensé en la cercanía que habíamos compartido la noche anterior. En lo natural que se había sentido abrazarlo para consolarlo y cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de que mis sentimientos no eran solo los de una madre. Eran algo más que eso. Noche después de la cena. Mario y yo nos sentamos juntos en el sofá a ver una película. La habitación estaba tenuemente iluminada. El suave resplandor del televisor parpadeaba sombras en las paredes. No hablábamos mucho. Ambos. Parecíamos estar contentos con solo estar en presencia del otro. Pero a medida que avanzaba la película, me di cuenta cada vez más de lo cerca que estaba Mario de mí. De cómo su brazo rozaba el mío cada vez que se movía. Mi corazón se aceleró y traté de concentrarme en la película. Pero fue inútil, la tensión entre nosotros era palpable. Aunque ninguno de los dos decía una palabra al respecto. Cada movimiento se sentía cargado de emoción no expresada y cuanto más tiempo estábamos sentados allí, más difícil se volvía. Ignorándolo a mitad de la película. Mario se acercó más a mí, su brazo se movió hacia mí. Rozando mi mano otra vez. Esta vez no se apartó, en cambio. Dejó que su brazo descansara contra el mío. La calidez de su piel me envió una oleada de calor. Miré. Y él me miró. Sus ojos suaves pero llenos de algo que no había visto antes. Era una mirada de afecto. Sí. Pero también algo más profundo. Algo que reflejaba las emociones que había estado tratando de reprimir todo el día. Sin pensar. Extendí la mano y tomé su mano en la mía. Nuestros dedos se entrelazaron. Mario no se apartó, en cambio. Apretó mi mano suavemente. Su pulgar rozó mi piel de una manera que hizo que mi corazón se agitara. Nos sentamos así por un rato, ninguno de los dos hablaba, solo nos tomamos de la mano. En la tenue luz de la sala de estar se sintió como un punto de inflexión. Un momento en el que algo cambió entre nosotros. Todavía no sabía qué significaba y no estaba lista para examinarlo demasiado de cerca. Pero sabía en el fondo que las cosas estaban cambiando. Mario ya no era solo mi hijo. Era algo más. Alguien por quien me preocupaba de una manera que iba más allá de lo maternal. La película terminó.
Pero nos quedamos en el sofá. Los créditos aparecían en la pantalla. Apoyé mi cabeza en el hombro de Mario, sintiendo el constante subir y bajar de su pecho mientras respiraba. Fue un gesto pequeño, pero se sintió íntimo. Más íntimo que cualquier cosa que habíamos compartido antes. Mamá dijo: Mario. En voz baja. Su voz apenas más que un susurro: realmente me alegro de que estés aquí. No sé qué haría sin ti. El corazón se hinchó de emoción y apreté su mano otra vez. Me alegro de estar aquí. También, Mario. Y nunca tendrás que preocuparte por perderme. No voy a ningún lado. Son suavemente y por un momento nos sentamos allí envueltos en la tranquila calidez del momento. Era un sentimiento que no había experimentado en mucho tiempo. Un sentimiento de conexión. De pertenencia. De amor. Pero este no era el tipo de amor que siempre había conocido, era algo más profundo. Algo nuevo. No me había dado cuenta en ese momento todavía. Pero ahora, al mirarlo en retrospectiva, ya era amor íntimo en ese entonces y mientras estaba allí, apoyada contra el hombro de Mario, me di cuenta de que lo que fuera que estuviera sucediendo entre nosotros, estábamos creciendo muy rápido. Aunque sorprendentemente en realidad no me molestaba. En realidad, era bastante emocionante y definitivamente no podía decir por qué los días posteriores a esa noche en el sofá fueron diferentes. Mario y yo nos movimos por la casa en lo que parecía un baile. Cuidadosamente coreografiado. Nuestra rutina era la misma. Pero el aire entre nosotros estaba cargado con algo nuevo. Había una calidez en la forma en que nos movíamos uno alrededor del otro como una atadura. Invisible que nos mantenía acercándonos, atándolo. Se había sentido en la mía. La forma en que su toque se había demorado en mi piel había sido tan pequeño. Tan inocente en la superficie. Pero había significado todo. Y cuanto más tiempo pasaba, más me daba cuenta de que no quería olvidarlo. La conexión entre nosotros era innegable. Y con cada día que pasaba se volvía más difícil fingir que nada había cambiado. Mario parecía sentirlo también. Noté cómo me miraba cuando pensaba que no lo estaba mirando. Como sus ojos se detenían en mí un poco más que siempre. Parecía encontrar excusas para estar cerca de mí una noche. Unos días después de nuestro momento tranquilo en el sofá. Estábamos limpiando después de la cena. Jamie estaba secando los platos mientras yo los lavaba. El ritmo constante de nuestro trabajo llenaba la cocina con un silencio pacífico. El sol de la tarde se filtró a través de las ventanas, arrojando un resplandor dorado sobre la habitación, haciendo que todo se sintiera suave como si estuviéramos envueltos en un sueño. Le entregué un plato a Mario. Nuestros dedos se rozaron cuando lo tomó de mí. El breve contacto envió una calidez familiar a través de mí y lo miré atrapando sus ojos mientras me miraba con esa misma intensidad gentil que había visto antes. ¿Estás bien, mamá?, preguntó en voz baja, pero llena de una suavidad que hizo que mi corazón doliera. Sí. Estoy bien, respondí, sonriéndole. Solo que pensé en lo que dudé por un momento. Insegura de cómo responder. No quería mentirle. Pero tampoco estaba segura de si estaba lista para ser completamente honesta sobre nosotros. Dije en voz baja, decidiendo ser vaga pero sincera. Mario no miró hacia mí. En su lugar. Dejó el plato en el mostrador y se giró para mirarme. Completamente. Sus ojos buscando los míos. ¿Qué hay de nosotros? Mi corazón latía en mi pecho. No. Había querido que la conversación fuera en esta dirección. Pero ahora que estábamos aquí no había vuelta atrás. La tensión entre nosotros colgaba en el aire. Pesada y espesa como el silencio antes de una tormenta. No sé. Susurré, solo parece que las cosas han cambiado. Mario se acercó más. Su cuerpo a solo centímetros del mío ahora y, por un momento. El único sonido en la habitación fue el ritmo constante de nuestra respiración. Él extendió la mano y acarició suavemente un mechón de cabello detrás de mi oreja. Su toque envió escalofríos por mi columna vertebral. Cambió. Dijo suavemente su voz. Apenas más que un susurro. Pero eso no es algo malo. ¿Verdad? Lo miré.
Y mi corazón se aceleró por la forma en que me miró con tanta ternura. Tanto cuidado. Que era abrumador. Mi mente daba vueltas. Pero lo único que podía pensar era en lo cerca que estaba y en lo mucho que quería cerrar la pequeña distancia entre nosotros y dejarme caer en lo que fuera que esto fuera. No sé. Dije honestamente. No sé qué es esto. La mano de Mario se detuvo en mi rostro. Sus dedos rozando ligeramente mi mejilla, creo que somos solo nosotros. Susurró. Solo somos tú y yo. Respiré hondo. Inclinándose los dos. Navegando por el mundo juntos. Apoyándonos el uno en el otro. El vínculo siempre había sido fuerte. Pero ahora se sentía como si estuviera evolucionando. Convirtiéndose en algo más. De lo que cualquiera de nosotros había esperado. Cuando abrí mis ojos. Mario todavía me estaba mirando. Su expresión suave pero llena de emoción. Mamá. Yo vacilo. Su voz atrapada en su garganta. No sé cómo explicarlo. Pero me preocupo por ti. Me preocupo por ti más de lo que nunca me he preocupado por nadie. Sus palabras hicieron que mi corazón se saltara un latido y, por un momento, no pude respirar las emociones que se habían estado acumulando dentro de mí durante días. Semanas, incluso salieron a la superficie de repente. Abrumándome con su intensidad. Había estado tratando de contenerlas. Tratando de mantenerlas under control. But now standing so close to Mario with his hand on my cheek and his ojos llenos de amor no podía negarlo. Más me preocupo por ti, también susurré. Mi voz temblando más de lo que sabes. Los ojos de Mario se suavizaron aún más y, por un momento, nos quedamos allí congelados en el tiempo. El mundo afuera de la cocina desvaneciéndose. Todo lo que existía era el espacio entre nosotros. La conexión que había estado haciéndose más fuerte con cada día que pasaba. Lentamente me incliné hacia él, me di cuenta de que él también se inclinó hacia mí y puse mi pierna sobre la suya. Lo besé. Y él definitivamente no me contuvo. No pude contenerme más. Y creo que él tampoco pudo. Sus labios rozaron los míos en el beso más suave. Pero íntimo, fue el mejor que jamás había sentido, estaba lleno de emoción. Una expresión poderosa del amor que se había estado construyendo entre nosotros. El momento fue de más en más y, antes de que me diera cuenta de que todo estaba sucediendo. Cerré los ojos y dejé que el momento me inundara. Primera vez en mucho tiempo me sentí viva. Esto no estaba mal. No era confuso. Era amor puro y simple y era el tipo de amor que había crecido naturalmente entre nosotros. Floreciendo a partir de años de cuidado. Confianza y comprensión. Eso fue lo que me dije a mí misma mientras estábamos ocupados, después de media hora. Mario decidió que se había terminado y nos quedamos allí. Ambos dándonos cuenta lentamente de lo que acababa de pasar. Cuando Mario se apartó, me sonrió con sus ojos llenos de calidez. Estamos bien. ¿Verdad? Asentí con la cabeza. Incapaz de hablar por un momento, mi corazón estaba demasiado lleno. Demasiado abrumado por todo lo que estaba sintiendo. Sí. Susurré que estábamos bien esa noche después de que terminamos de limpiar. Y Mario y yo nos sentamos juntos en el porche trasero mirando las estrellas. La noche estaba tranquila. El aire fresco. Y por primera vez en una semana sentí que podía respirar. El peso de las emociones no dichas entre nosotros se había aliviado y en su lugar había una sensación de calma. Una sensación de paz. No hablaba mucho. Pero no necesitábamos hacerlo. Solo sentarnos uno al lado del otro compartiendo la tranquilidad de la noche era suficiente. No había prisa ni presión. Lo que fuera esto entre nosotros estaba evolucionando a su propio ritmo y yo estaba contenta de dejar que se desarrollara naturalmente. Mario se acercó y tomó mi mano con sus dedos. Cálidos contra los míos. Sonreí. Apretando su mano suavemente. Y nos sentamos allí. En un cómodo silencio. Mirando las estrellas titilar sobre nosotros. Era amor tangible. Real y más poderoso de lo que jamás había esperado. Y mientras me sentaba allí al lado de Mario, sosteniendo su mano bajo la manta del cielo nocturno, supe que lo que fuera que viniera después lo enfrentaríamos juntos. A medida que los días se convertían en semanas.
La intimidad tranquila que compartíamos Mario y yo se convirtió en parte de nuestra vida diaria. No necesitábamos hablar mucho de ello. Lo que estaba creciendo entre nosotros no necesitaba etiquetas, simplemente fluía entre nosotros naturalmente en la forma en que nos mirábamos. El modo en que encontrábamos razones para tocarnos. El modo en que compartíamos esos momentos tranquilos y prolongados que eran nuestras horas a solas. Pero con cada día que pasaba podía sentir que la conexión entre nosotros se profundizaba, volviéndose más tangible, más real. Y ya no me sentía en conflicto al respecto. Mario ya no era solo mi hijo, se había convertido en mi pareja de una manera que no esperaba. Y era como si nuestra relación se hubiera transformado en algo que encajaba perfectamente con los dos. Algo que ni siquiera sabíamos que necesitábamos. No fue hasta una tarde lluviosa a finales de otoño que todo finalmente cobró lugar. El cielo estaba oscuro. Nubes espesas se arremolinaban en lo alto y la lluvia golpeaba constantemente contra las ventanas, llenando la casa con el sonido relajante de la naturaleza. Mario y yo estábamos sentados en la sala de estar. El fuego crepitaba suavemente en la chimenea, mientras nos sentábamos juntos en el sofá envuelto en una manta. El calor del fuego se mezclaba con la comodidad del momento y podía sentir que la atracción entre nosotros se hacía más fuerte. Mario estaba apoyado contra mí. Su cabeza descansaba sobre mi hombro y distraídamente pasé mis dedos por su cabello, disfrutando de la tranquila cercanía que compartíamos. Había algo en la forma en que la lluvia desdibujaba como nuestro propio pequeño universo que hacía que todo pareciera más íntimo. Más intenso sentir la respiración lenta y constante de Mario. Y supe sin palabras que él estaba pensando lo mismo que yo. Las emociones no dichas entre nosotros habían crecido tan fuertes que parecía que ya ni siquiera necesitábamos hablar. Estábamos perfectamente sincronizados. Perfectamente alineados. Mario levantó la cabeza, ligeramente girándose para mirarme. Y nuestros ojos se encontraron por un largo momento. Nos miramos el uno al otro. Al otro lado. La habitación se llenó con el suave resplandor del fuego y el ritmo constante de la lluvia, y en ese momento supe que lo que compartíamos no era solo amor. Era algo más profundo. Algo que iba más allá de la simple etiqueta. De madre e hijo era un vínculo que había evolucionado en algo tangible. Algo real. Mamá, susurró Mario en voz baja pero llena de emoción. No respondí, solo esperé a que continuara, sabiendo que lo que fuera que estaba a punto de decir era importante. Te amo, dijo suavemente, su mano extendiéndose para tomar la mía. No solo porque eres mi mamá, sino por quién eres. Todo sobre ti. Y no sé si eso está bien o si es equivocado. Pero no puedo evitarlo. Sus palabras inundaron la habitación con una calidez que hizo que mi corazón doliera de la mejor manera. Sabía que esto iba a pasar, también lo había sentido. Pero escucharlo decirlo en voz alta, admitir la profundidad de sus sentimientos, hizo que todo se sintiera más real. Apreté su mano, sintiendo el pulso constante de su latido bajo las yemas de mis dedos. Mario, susurré con voz temblorosa. Ligeramente. Yo también te amo, siempre te he amado. Pero esto es diferente. Él asintió con la cabeza, sus ojos buscando los míos como si buscaran tranquilidad. Algún tipo de respuesta a la pregunta. ¿Qué flotaba entre nosotros? No sé qué significa esto. Continué. Pero sé que siento lo mismo y no se siente mal para mí, se siente como si estuviera bien. El rostro de Mario se suavizó y sonrió con una pequeña sonrisa suave que hizo que mi corazón se hinchara de emoción. Me alegro de que te sientas así, susurró. No sé qué harías si no lo hicieras. Extendí la mano y rocé con mis dedos su mejilla, sintiendo el calor de su piel bajo mi mano. Lo resolveremos, dije en voz baja. Juntos. Por un largo momento. Nos sentamos allí sosteniendo la mirada del otro. La habitación se llenó con el suave sonido de la lluvia y el crepitar del fuego. No había necesidad de palabras. Todo ya había sido dicho. Ambos sabíamos lo que sentíamos. Y ambos sabíamos que era real. Tangible. Mario se inclinó hacia adelante lentamente. Sus ojos nunca dejaron los míos y, suavemente vacilante, presionó sus labios contra los míos.
Fue un beso suave y tierno, lleno de todo el amor y la emoción que habíamos estado conteniendo durante tanto tiempo. No había urgencia ni prisa. Solo la simple, pura expresión de todo lo que sentíamos el uno por el otro. Cuando se apartó, sus ojos estaban llenos de emoción y supe que habíamos cruzado una línea de la que nunca podríamos volver. Pero en lugar de sentir miedo, me sentí en paz. Era como si este fuera el lugar donde siempre debimos terminar. Y ahora que estábamos aquí, todo lo demás en el mundo se desvaneció. Mario se acercó, envolviéndome con sus brazos. Y nos sentamos allí juntos abrazándonos mientras la lluvia seguía cayendo afuera. El fuego titiló suavemente y dejó un cálido resplandor sobre la habitación y en ese momento supe que cualquier desafío que nos aguardara lo enfrentaríamos juntos. El resto de la noche pasó en un borrón de conversaciones tranquilas. Caricias suaves y besos suaves. No hablamos sobre lo que nos deparaba el futuro o lo que significaría. En este nuevo capítulo de nuestra relación, no necesitábamos hablar de todo lo que importaba, era el presente. Este momento aquí y ahora donde podíamos estar juntos mientras la lluvia seguía cayendo afuera. Me encontré pensando en cuánto había cambiado entre nosotros. En tan poco tiempo. Mario había pasado de ser un niño a un hombre. Y al hacerlo, nuestra relación se había transformado en algo que no esperaba. Pero algo que había llegado a abrazar esa noche. Mario entró en mi habitación otra vez. Pero esta vez no hubo dudas. Metió en la cama a mi lado y me rodeó con sus brazos, abrazándome. No fue como las otras noches, en las que buscaba consuelo o seguridad. Esta vez sentí que éramos iguales. Como si hubiéramos encontrado algo entre nosotros que era más fuerte que cualquier otra cosa en el mundo. Apoyé mi cabeza en su pecho, escuchando el ritmo constante de los latidos de su corazón y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente satisfecha. Fuera lo que fuera en lo que se había convertido. Estaba lista para ello. Mario y yo siempre habíamos sido cercanos. Pero ahora éramos algo más. Éramos socios en el verdadero sentido de la palabra. Y sabía que no importaba lo que el mundo nos arrojara. Lo enfrentaríamos juntos. Mientras me quedaba dormida. Sonreí. Suavemente para mí misma. Era una locura darme cuenta de todo esto. Pero no me importaban las opiniones de nadie y me hizo sentir increíble. Sé que en su mayoría no lo entenderían. Pero sí les gustó mi historia. Déjenmelo saber en los comentarios y denle like.